Ponerle play a la grabación. Ok, buenos días. Les decía que este va a ser el taller de la calculadora TI. Que la forma como yo voy a trabajar es que voy a tener aquí, ¿cómo se llama? El emulador de la TI a un lado para hacer la sesión y voy a tener la presentación que yo ya les envié. Ok, voy a arrancarme con la presentación. Algo que hay que tener súper presente es que la calculadora es diferente a las otras calculadoras. Está basada en el manejo de documentos. ¿Cómo te llama? Así está, ahorita la muevo. Este, Les conviene quizás tener un documento para cada tarea o para cada examen. Lo pueden crear, lo pueden modificar, lo pueden compartir con otras TIs. Si ustedes tuvieran el cable que les acabo de mostrar, un cable chiquitito como de 20, 30 centímetros que conecta una TI con otra, lo pueden compartir, ¿verdad? Los documentos están constituidos por hojas de trabajo, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de hojas de trabajo. En este mismo archivo que les compartí, hay algunas ligas para que si ustedes tienen alguna inquietud se conecten y vean algunas cosas que no voy a ver aquí. Entonces, me voy a arrancar con mi calculadora. Yo asumo que todo mundo está así, ¿verdad? Que tiene la calculadora y quizás si tiene un documento abierto, vuelve a presionar aquí la casita para que estemos así. Y una cosa que hay que tener en mente es que en vista que las teclas son pequeñas y no siguen un teclado QWERTY como lo hace la computadora, el orden de las teclas, eso obliga a tener, ¿cómo se llama? La ubicación de ciertas teclas importantes, el control, la casita, el catálogo, el librito y algunas otras más que iremos viendo. Y en vista de que son pocas teclas, entonces el control, ubicarlo bien donde está la tecla del control azul, es una tecla de combinación. Y una cosa súper importante es aprender ciertos atajos que les van a salvar mucho tiempo vital en un momento de examen. Entonces, estos atajos se los tienen que aprender o sí, porque si no el tiempo en los exámenes, sobre todo en el de BI, no les va a dar. Aquí hay una guía de, ¿cómo se llama? De un documento que tiene los shortcuts. Aquí iremos viendo algunos, ¿ok? Y pues nos vamos a arrancar rápidamente con la calculadora. Aquí está mi calculadora. Este, ¿Cómo se llama? Estas letras que están aquí, estos números son los shortcuts. Entonces eso lo tengo que entender. Cuando entre a un menú y aparezcan letras aquí o números, esos son los shortcuts para presionarlos rápidamente en lugar de moverse con esto de aquí. Es más cómodo utilizar los shortcuts. Bien. Entonces, bien, voy a decir que voy a generar un nuevo documento. Pues voy a arrancar aquí un nuevo documento. Y aquí están todas las hojas de trabajo, el tipo de hoja de trabajo que puedo utilizar. En general, yo me voy a mantener al principio con calculadora, y luego voy a empezar a graficar. Entonces voy a ponerle aquí calculadora. Ok, entonces voy a continuar con mi guía. Dice, elija la opción uno, ¿verdad? Que inicio de pantalla y haciendo que la primera hoja sea de calculador. Voy a escribir seno de 45 y voy a presionar Enter. Entonces aquí estoy en mi calculadora. Seno de 45 no sé si ahorita esté configurada en inglés, entonces busco estas teclas que están a la izquierda, esta tecla que dice trig, voy a escoger el que dice sin, seno de 45. Y entonces yo tengo que observar que, ¿cómo se llama? Que mi calculadora está aquí en radianes. Entonces, si yo presiono aquí seno de 45, le doy enter, primero observo dos cosas, que aparentemente no hizo nada, ¿verdad? Y no me dio el raíz de 2 sobre 2 que debería de tener. Entonces, eso significa que le estoy dando 45 radianes y no 45 grados. Otra de las cosas fundamentales a aprenderse en este juguetito es el copy-paste. Esa es la magia del copy-paste. Esto les va a salvar mucho tiempo. Observen una cosa. Voy a utilizar las flechas que tiene aquí ¿cómo se llama? La calculadora o bien las flechas de mi emulador para subir.
Y van a observar una cosa, conforme suben, empiezan a marcarse en azul el comando que esté ahí o el resultado del comando. Si está en azul, significa que está listo para ser copiado. Entonces, si presiono Enter, en ese momento se baja y está listo para volver a ser evaluado. Entonces, primero lo que voy a hacer es decirle que es un seno de 45 grados. Me voy a mover hacia adentro con las fechas y le voy a poner la bolita clásica de los grados. Entonces, fíjense dónde está, hay una tecla que es importante, esta que está aquí, que es la de algunos signos de puntuación y alguno que otro carácter. La voy a presionar y me aparecen algunos caracteres. Voy a presionarla repetidamente hasta que se mueva a la bolita y le voy a dar Enter. Ahí está. Ahora sí sería, estando en formato radian, entonces ahora sí le voy a pedir el seno de 45 grados. Yo esperaría raíz de 2 sobre 2 y le doy Enter. Y me sale raíz de 2 sobre 2 como yo espero, pero si yo estuviera en el curso de física, quizás lo necesitaría ese número en decimales. Entonces, ¿cómo se genera en decimales el resultado? Tenemos de dos sopas. Insisto, la magia del copy-paste. Subo con las flechas del cursor hasta que se marque el comando que yo quiero o volver a utilizar o modificar. Una vez que está en azul, le doy Enter y se baja. Les decía que si yo quisiera ese número en decimal, tengo dos opciones. La primera y quizás la más fácil, en lugar de que sea 45, ponerle 45 punto. O sea, estoy obligando a que la aritmética sea una aritmética de punto flotante. Si yo lo presiono ahí, entonces sale el resultado en decimal. Ese es el primer camino. Otro camino, quizás más conveniente, es el siguiente. Lo voy a copiar y voy a ponerlo así. Y entonces en matemáticas, recuerdo que en matemáticas se utiliza de vez en cuando este símbolo, un símbolo muy parecido al igual, ¿verdad? Que es un igual como con curveadito. Entonces este también está aquí y está arriba del Enter, observan, de la tecla Enter aparece el igual curveadito. Entonces, si ustedes presionan Control Enter, entonces se hace el cálculo en decimal. Entonces hay dos formas. Entonces, lo primero es entender que la calculadora tiene un modo. Ahorita está en modo radial. Si ustedes quisieran cambiar, lo presionan y se switchea entre radianes y grados. Claro, ustedes tendrían que mover el mouse, apuntarlo hasta esta posición y presionarlo repetidamente, ¿verdad? Si ustedes, en matemáticas sí les aconsejo que su calculadora esté en radianes, salvo en muy contadas ocasiones en grados. Entonces la ponen en radianes. Si ustedes quieren hacer un cálculo en grados, entonces utilizan la bolita, ¿verdad? ¿Ok? La bolita quedamos que estaba en la tecla abajo del Enter, ¿verdad? Ahí la pueden localizar. Si ustedes quieren decimal, ya sea control enter o arrastrar, ¿cómo se llama? A la aritmética decimal poniendo un punto. ¿Ok? Les decía que la magia del copy-paste hay que aprenderla. Fíjense dónde está haciendo el blink, parpadeando el cursor. Si ustedes suben, ejecutan y se hace el copy-paste en la posición del cursor. Si yo borro, pongo más, ahí está haciendo el blink, subo. Ok. Entonces, esto sí me conviene entenderlo. Y luego ya ustedes pueden ejecutar. Entonces, una de las cosas importantes es el uso del copy-paste. Es algo súper importante, sobre todo con la limitación que tiene el teclado. Ok, regreso acá. Decía aquí, bueno, cada documento tiene una cierta configuración, ¿verdad? Son los settings del documento, cómo se miden los ángulos, cuántos dígitos se despliegan después de hacer un cálculo, si se está utilizando no notación científica o notación ingenieril, ¿verdad? Cómo se escriben los vectores, cómo uno modifica los settings. Fíjense, por favor.
Los settings tienen que ver con el documento. Ustedes lo pueden poner como default, pero es los settings del documento. Fíjense, presionan documento, la tecla documento, buscan, acuérdense, los números que aparecen a la izquierda o las letras que aparecen a la izquierda son los shortcuts. Entonces voy a ponerle aquí settings y los settings están aquí, la opción 2. Entonces, documento 7.2. Dice, ¿cuántos dígitos se despliegan en el formato decimal? Despliegan, o sea, los cálculos se hacen con la aritmética a todo lo que tiene la calculadora. ¿Cómo se mide el ángulo? Si en radianes o en grados. Si se despliegan números en forma notación compleja o lo manejan como reales, si los complejos se manejan en forma rectangular, A más BI, o bien en forma polar, R, E a la teta I, ¿verdad? ¿Cómo se hace el cálculo? Aquí sí yo les aconsejo que su calculadora esté en modo auto. Le podían poner que esté en formato aproximado, todos los números, todos los cálculos que se hagan se van a conducir a un decimal. Ese no, ese en general no me gusta. O exacto, pero cuando ustedes pongan un número en decimal, lo va a querer convertir a una fracción y luego reducir la fracción. Va a ser un rollo. Yo les aconsejo que esté en modo auto. Si el CAS está disponible o no, si el vector se escribe en formato rectangular, o bien si estuvieran en R3, entonces si está en coordenadas cilíndricas o en coordenadas esféricas, etcétera. Entonces quedamos que esto tiene que ver con los settings del documento. Ustedes pueden cambiarlos aquí. Yo les sugiero que el ángulo siempre esté en radianes, que el modo de cálculo esté en auto. Lo pueden cambiar. Si ustedes estuvieran en el curso de física y estuvieran sobre todo en circuitos eléctricos, ahí quizás el ángulo conviene medirlo en grados y hacer todos siempre los cálculos en decimales. Eso lo pueden ajustar. Entonces, pero acuérdense, los settings son del documento. ¿Ok? Entonces, ahí se modifican. Fíjense que cuando me tocó dar clase en ingeniería en el TEC, algunos chicos tenían dos calculadoras. Tenían la TI y tenían al lado una Casio. Y me decían, no, profe, es que la Casio me resulta más ágil para hacer algunas cosas. Y a lo mejor tenía cierta razón, pero miren, ustedes realmente tienen dos calculadoras aquí. Tienen la Casio escondida y el documento. Fíjense. Esta tecla de aquí les permite ir al Scratchpad, a una calculadora rápida. Entonces la voy a seleccionar. Entonces aquí hagan de cuenta que switcharon a la Casio. Voy a volver a escribir seno de 60 grados. Bueno, 65 para que no me salga ahí un medio o algo así. Y voy a ejecutar en decimales, control enter. Ya hice mis operaciones. De hecho, a lo mejor iba a ser una cosa como esta, ¿verdad? Ya hice mis operaciones, ya tengo el resultado. Fíjense, lo voy a copiar, lo selecciono y hay un shortcut que me conviene. Control C, hagan de cuenta que estoy casi en Word, ¿verdad? Control C, ya lo tengo y me regreso a la calculadora simplemente presionando el escape dos veces. Y ya estoy en mi calculador. Y ahí ya puedo pegar el número que yo obtuve en la calculadora rápida. Y fíjense, se baja con toda la aritmética, todos los decimales que tiene, ¿verdad? No con los que se desplegaban, ¿verdad? Entonces ya tienen una calculadora rápida escondida aquí, el Scratchpad. Quedamos que simple y sencillamente lo presionan ahí, ¿verdad? Hacen las operaciones que ustedes quieran, pues, digamos, lo voy a elevar al cuadrado, busco la tecla esta, esa era mi operación. Acuérdense que casi la calculadora está en formato auto. Auto significa que si no hay ninguna obligación de hacer decimales, va a intentar todo hacerlo en formato exacto. Si ustedes quieren las cosas en decimales,
entonces presionan Control Enter. Agarran su número, lo copian, Control C, y presionan 2 veces Escape y ya regresan al documento que ustedes tenían, que estaban trabajando, y Control V. Y ahí ya tienen, ¿cómo se llama? La calculadora rápida, sin tener que perder decimales o sin tener que hacer un redondeo más fuerte cuando pasen de una calculadora a otra, de la Casio a la TI. Ok, entonces eso es, hay que más o menos tenerlo presente. Ok, bien, entonces ya vimos esto de la configuración, ya vimos esto del Scratchpad, y la configuración ya la voy a cambiar. Ok. Dice, la magia del copy-paste, esto es lo que acabo de ver, esto es súper importante, les va a ahorrar muchos tiempos, cómo hacer cálculos en grados, aun cuando estén radianes, si evaluar en forma exacta o aproximada, ya lo vimos con el control enter, algo aquí importante, cómo se trabajan variables. Entonces, la calculadora es una calculadora CAS, tiene un sistema de cómputo simbólico, ¿verdad? Y con los sistemas de cómputo simbólicos, como que sí puede haber algunos motivos para que, son poderosos, pero hay motivos para equivocarse, porque hay dos tipos de variables, las variables de programación y las variables matemáticas. Fíjense, voy a hacer lo siguiente, voy a suponer que estoy en el curso de física, voy a generar al vuelo una variable, y le voy a llamar m, y a esa variable m le voy a asignar un cierto número. ¿Cómo se le asigna un número? Para asignarle a una variable una cantidad es con esto que está aquí, o con el storage. Para mí me resulta más fácil el dos puntos igual. Entonces lo voy a seleccionar, está en azul, control, esta tecla que está al lado del catálogo, y le voy a asignar 2.3. Ahí está. Entonces, esta variable m, que antes era una variable matemática, porque no le había asignado nada, ahora es una variable de programación. Voy a seguir imaginándome que estoy en el curso de física y voy a poner f, dos puntos igual, m por a, la clásica fórmula de física. Y veo que aquí hay una cosa medio rara. Veo que la f está en itálicas, que la m está en negritas y que la a está en itálicas. Entonces, los sistemas CAS me ayudan a diferenciar si una variable es de programación o no. Entonces, en este caso, la variable m, al salir en negritas, significa que ya es una variable de programación y que tiene una cantidad asignada. ¿Ok? Voy a presionar aquí, voy a evaluar y me dice 2.3a. Fíjense una cosa, a la a le voy a asignar una cierta cantidad, 1.1. Y voy a ver cuánto tenía la F. Voy a regresar, voy a modificar el valor de A y voy a preguntar cuánto vale la F. Entonces yo lo que veo es que cada vez que yo cambio el valor de la A, el valor de la F se ajusta. ¿Qué pasa si yo modifico el valor de la M? A M le voy a dar el valor 100. Ay, perdón, el valor 100. Y voy a preguntar cuánto vale la F. Y lo que veo es que la F no cambió. Cambié el valor de la M y la F se quedó como si nada. Eso significa que yo tengo que ponerme vivo en cómo utilizo mis variables de programación. Las variables de programación están escondidas aquí. En la tecla esta que dice var, ahí están las variables que yo tengo disponibles. Dice, de momento tienes, ¿cómo se llama? Tres variables que tienen algo asignado. La A, ups, en 10 minutos voy a tener que hacer el switcheo, entonces en un rato continuamos y en un rato quizás se nos vaya y yo les voy a enviar la liga, ¿ok? Entonces tengo estas tres variables, A, F y M. Entonces, ahí están disponibles en la tecla var.
a veces uno quisiera limpiarlas. ¿Cómo se limpian las variables? Entonces voy a avanzar un poquito más. Aquí en el catálogo lo presionan y aparecen. Primero lo que veo es que hay varias pestañas y que las pestañas tienen un número. Ese número es el shortcut. Si yo lo presiono, voy a intercambiarme entre las pestañas que están ahí. En la primera pestaña están todos los comandos con una ayuda abajo. El comando, se los voy a pasar al costo, se llama del bar. Voy a presionar la D y lo que hace es, el cursor se va a al primer comando que empieza con D y yo tengo que hacer el scroll con las flechitas hasta toparme con el comando que quiero ver. El comando que quiero ver se llama del bar y aparece aquí abajo una ayuda. Me dice cómo se utiliza. Tiene dos formas. O esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Los corchetes significan aquí que es este formato del var, espacio, el nombre de la variable que quiero limpiar, que quiero decir ya no es una variable de programación, y este corchete aquí significa opcionalmente, coma, el nombre de una segunda variable que quiero limpiar. Opcionalmente, ¿verdad? Ahí está. O si usted nada más quiere limpiar una, sería del var. Este punto es un error ahí. O sea, simplemente va del var. La voy a seleccionar y voy a poner A, F, M. Voy a limpiar mis tres variables de programación. Si yo presiono aquí var, ya no aparece ninguna, no hay. Y ahora sí voy a definir mi fórmula, la fórmula que quiero utilizar. Fuerza es igual a masa por aceleración. Le voy a dar Enter. Y fíjense una cosa, a veces en el curso de física conviene tener todas las constantes en una misma línea de comando. Entonces voy a presionar y decir A, le voy a asignar el valor 3. Y ahí mismo, en esa misma línea, separando con dos puntos, voy a poner a la M, le voy a asignar el valor 4. Y ahí mismo, en esa línea y separando con dos puntos, voy a pedir el valor de F. 2. Voy a repetir este comando, voy a cambiar valores, voy a ponerle 8, voy a ponerle a este 1. Entonces, la moraleja aquí es entender que hay dos tipos de variables, variables de programación y variables matemáticas, que la calculadora me ayuda a distinguir cuál es cuál, porque cuando las tecleo me salen negritas o en itálicas, y me conviene tener muy presente que cuando defino fórmulas, me conviene tener mis variables limpias. El comando para limpiar variables se llama del var y lo he sacado del catálogo. No sé si ahorita me sorprenda la pausa del, ¿cómo se llama? Pero voy a continuar. Entonces, quizás venga una pausa ahí súbita, un break súbito ahí. Bueno, entonces ya sigo avanzando aquí. Revisar, limpiar las variables de programación. Definir fórmulas que se actualicen cuando uno cambia las constantes involucradas. Ya está, ya lo vimos. ¿Ok? Otra forma de trabajar, de acceder al del var es así. Menú, esta tecla de menú es bien importante porque es sensible al contexto. En diferentes contextos me va a desplegar un menú diferente. Me voy en acciones y aquí donde dice delete variable. O si yo quiero limpiar todas las variables, eso me permite limpiar todas las variables que tenga, todas las que tengan un solo carácter. Entonces, eso me puede llegar a servir. Ya la A, la B y la F están limpias, ¿verdad? Voy a admitir a un compañero que acaba de ingresar, ¿ok? Bueno, ok, continúo con esta guía. Sí, creo que ustedes no han visto ahorita, maestro, confírmeme, derivar, integrar, ¿todavía no? No, estos alumnos acaban de empezar. Ok, correcto. Entonces, voy a empezar a ver lo del solve. El comando, Francamente, ni trigonometría ni nada de lo que nos ha mostrado, pero claro que en algún momento será útil. ok, correcto. Entonces, voy a pasar con el solve. Entonces, en mi calculadora
para resolver ecuaciones, ¿cómo le voy a hacer? El comando para resolver ecuaciones se llama solve. Tengo varias formas de trabajarlo. O escribir desde mi teclado con dificultad el solve, o utilizando el catálogo, presionando la letra S y haciendo el scroll hasta toparme con el solve. O desde el menú. La ventaja de del catálogo, es que me dice cómo, me da una guía de cómo utilizarlo. Y yo lo que veo es que tiene dos argumentos. Se separan por una coma. Primero van entre paréntesis los argumentos. Va primero la ecuación y luego la variable. Ok, voy a irme para allá. Ok, voy a resolver una ecuación sencillita, 3 por x más 4 igual con 1. El igual lo saqué de la tecla que está aquí claramente puesta. Ese es el primer argumento, la ecuación. Y el segundo dice, tiene que usted que separar por una coma. Esa coma la saqué directamente del teclado, abajo a la izquierda. Y la variable que voy a despejar. Pues ahí está. Esa sería la respuesta. Acuérdense la magia del copy-paste. Yo puedo venirme aquí y ponerle igual con 10 y ponerle x cuadrada. Voy a resolver para x esa ecuación cuadrática. Si dice, no, maestro, yo quiero los cálculos en decimales, entonces acuérdense, control enter. Ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero resolver una ecuación cuadrática como esta? De repente me dice, ¿sabes qué? No, no tiene solución. Y no tiene solución porque el comando solve busca solamente raíces reales. Si ustedes quisieran encontrar las raíces complejas, no es el comando solve. Otra cosa súper importante, cómo moverse rápido en una línea. Aquí uno no se puede acabar la vida moviéndose con las flechitas. Entonces, chéquense por favor. Recuerden esto. Control 7 me va al principio de la línea. Control 1 al final. Me voy al principio de la línea y pongo una C. El comando para buscar raíces complejas se llama csolve. Y aquí está. Estas serían, ¿cómo se llama? Las soluciones. Ok. Vamos a suponer que dice el profe, no, no, confirme que eso efectivamente es una solución. Miren, miren lo que voy a hacer. Acuérdense la magia del copy-paste. Subo con las flechas del cursor, marco en azul lo que yo quiero copiar, le doy enter y lo bajo. Fíjense, voy a sustituir en esa ecuación el resultado. ¿Cómo se hace una sustitución? Este es un truco que está medio raro en la calculadora. Es con una rayita vertical. Esta rayita vertical lo que hace es, tengo una expresión, puede ser lo que sea, y en esa expresión voy a hacer una sustitución. Otra vez, la magia del copy-paste, por favor, esta se tiene que quedar ahí en su mente. Voy a hacer la sustitución, esa que está ahí. Y me dice verdadero. Si es cierto que cuando tú sustituyes en esta ecuación esto, me da verdadero. Diciendo, oye, a ver si es cierto, yo quiero hacer algo más específico. No voy a sustituir